Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. TVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio, la mesa de análisis de Primera Plana, todos los viernes con el gusto de siempre de acompañarle toda esta hora de noticias. Saludo como siempre, con mucho gusto, a mi compañero Rigo Gutiérrez. Rigo, muy buenas tardes, viernesito ya, ¿no? Tony, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, viernes y después de este tiempecito de relax que se dio con este periodo de vacacional de Semana Santa. Sí, vacaciones para algunos. De hecho, todavía siguen algunos niños de vacaciones en algunas, pues educación básica sobre todo. Todavía tienen este último fin de semana de vacaciones. 2 semanas les dieron. Y algunos burócratas también, ¿no? Sí. ¿A poco también a los burócratas? Que... No, hombre, pues que se pongan a trabajar. O sea, estamos empezando el programa, Rigo, ya quiero que trabajen. Pero viernes y pues muy contentos de nueva cuenta, pues por acá saludándolos. Así es. Muchísimas gracias a todos los que están ya en la sintonía. Estamos nosotros completamente en vivo en nuestro canal de YouTube, TVD Primera Plana. Suscríbase y póngale like a la campanita. No nos cansamos de pedirle ese favor porque no le cuesta nada, es gratis y además es mucho más cómodo. Si usted se suscribe y le da like a la campanita, mañana que usted entre a YouTube en su pantalla, el algoritmo le va a recomendar nuestro contenido, así que nos ayuda bastante. También estamos en Facebook como TVD Primera Plana. Ayúdenos compartiendo esa transmisión en sus grupos de WhatsApp. También en Twitter, en todas las plataformas estamos como TVD Primera Plana. Y desde luego con esta alianza estratégica tan exitosa con Click en la 105.9 FM, esta estación hermana que pues nos ayuda a llegar a muchísima gente. Sabemos que en este momento hay mucha gente que va ahorita en el trayecto, que van saliendo de trabajar, van a su casa. Nosotros les recomendamos que si cuando llegue usted a su casa no tiene a la mano un dispositivo de radio, también nos puede sintonizar en su pantalla, en una tablet, en su celular. Estamos completamente en vivo en las plataformas. Y si usted tiene un dispositivo como estos de Alexa, únicamente dígale: Alexa, reproduce la radio de Primera Plana, los va a remitir a nuestra sintonía y van a poder escuchar esta mesa de análisis, este podcast que también le ofrecemos en estas plataformas. Y bueno, Rigo, la verdad es que hemos diseñado un programa para este día, Rigo, con 3 temas que pues los 3 son de índole político. Vamos a platicar un poquito de política durante esta hora, pero temas muy variados, algunos de ellos preocupantes, otros reprobables, otros vergonzosos, ¿no? Pero finalmente hay varios temas de los cuales vamos a platicar. Uno de ellos va a ser este, Rigo. Hay una regidora, no sé si te suena el nombre, porque la verdad es que últimamente los regidores... Los regidores han estado en el ojo del huracán últimamente, sí. ¿no? Pero pues nunca por nada bueno, Rigo. La verdad es que... Sí, cierto. Yo lo he dicho y lo sostengo, los regidores últimamente suenan cuando tienen que ver con escándalos políticos y no por su chamba en los cabildos. Pero bueno, hay una regidora ahí en Nogales, esta señora se llama Angélica Valdés Mendoza, que está tras las rejas. La metieron a la cárcel, está recluida en el Cerezo Femenil de Hermosillo por un presunto fraude genérico. ¿Qué tal? Es una diputada del Verde que llegó con la ola de Morena, regidora, perdón, del Verde, llegó con la ola de Morena, pero ahorita pues nadie la reconoce, nadie la conoce, no es de nadie la puso, nadie la impulsó, ¿no? Por lo pronto, así la realidad de esta política
nogalense, que está ahorita aquí en Hermosillo recluido. Vamos a platicar de eso más adelante, Rigo. No, pues interesante. Habrá que analizar bien por qué se dan estas situaciones y por qué invitan a ese tipo de gente también, hombre. No. Y luego, más por ejemplo, cuidado ahí, las autoridades, a quienes eligen para que los acompañen en sus fórmulas, porque todos estos personajes llevan el visto bueno del que es candidato, en este caso, pues el alcalde de Nogales, Juan Jim. Y además que pues este tema de la selección de candidatos, de tener cuidado con esos filtros, lo hemos dicho desde antes del 2018, cuando todos los congresos se llenaron de mucha gente que no era competente. Es más, algunos de ellos todavía siguen aquí en el Congreso, Rigo. Sí, los reelige la gente, o ahí se quedan, o en Cajeme hay otros ejemplos. Sí. Bueno, ya, ahorita vamos a hablar de esa situación. ¿No? Pero bueno. Otro tema que también tiene que ver con el Partido Verde, y la verdad es que no fue casualidad, Rigo, pero hace poquito se inauguró aquí en Hermosillo un restaurante de un cantante que pues ha resultado muy famoso. Toda la gente de Hermosillo se siente muy orgullosa de él. Es una persona que ha traído inversiones a nuestra ciudad y que de alguna manera está en el escenario internacional y pues nos llena de orgullo a todos. Pero él abrió un restaurante que dicen los que lo han visitado, porque me han dicho que es un poquito caro. La verdad, pues yo no acostumbro ir a lugares en donde, pues para empezar, haya meseros, ¿no? No acostumbro visitarlos. Pero la clase política está muy alborotada con ese restaurante. Tanto que, por ejemplo, yo cuando reviso los perfiles allí de la gente que está metida en la política, pues de cada 5, 1 me sale que ya fue a cenar a ese lugar. Se volvió trending. Pero mucho, te están vendiendo el estatus en este restaurante. O sea, 50 pesos un taco de frijol, bueno, es otro tema. Pero hace poquito... Tanto que lo impulsa la presidenta, los tacos de frijoles. Sí, no, pero pues bueno, ¿para qué tipo de población, no? O sea, ahí sí que son frijoles fifís, los que venden allá. Pero eso, mira, lo dejamos de lado, Rigo. La verdad es que ahorita no viene el caso. El tema fue que, como te digo, este restaurante lo acostumbra mucho la clase política últimamente. Como te están vendiendo el estatus, uno va, se toma la foto y no. Llegó un grupo del Partido Verde Ecologista de Sonora, la comitiva, pues, ¿no? El dirigente, el secretario de organización, el dirigente de los jóvenes, etcétera. Fueron, cenaron, convivieron. Al final, pues, piden la cuenta, ¿no? Y pidieron la cuenta. Llega el mesero, les da la cuenta. Tienen un inconveniente, como que no les pareció de repente allí que un taquito de frijol te cueste 50 pesos o 300 pesos un taco de arrachera. No, pues me imagino la cuenta, y más si estuvieron pues ahí bebiendo algunas bebidas amenizantes. Para no hacer el cuento largo, Rigo, porque más adelante lo vamos a desglosar, llegó la policía, la gente obviamente grabó, políticos del Partido Verde, imagínate, un zafarrancho el que se hizo en el lugar. Tanto que el presidente, bueno, el dirigente, en este caso el secretario del Partido Verde, tuvo que salir a dar declaraciones y tenemos una entrevista, Rigo, exclusiva con él que la hicimos hace 30 minutos para el público de TV de Primera Plana. Bueno, pues va a estar interesante, y también están las imágenes de cuando llega la policía y hace toda ahí la intervención. Usted va a ver ahí. Así es. Y el otro punto que traemos aquí a la mesa, Rigo, vamos a retomar un reportaje que justamente hoy publicas en el semanario Primera Plana. Se lo recomiendo muchísimo a través de nuestra página de internet, porque ayer los diputados locales avalaron el plan B de la presidenta Sheinbaum. Ya habíamos platicado del plan A, ¿te acuerdas? Sí, estuvo generando algo de polémica y alboroto. Ajá. Pues este plan B ayer ya se aprobó aquí en el estado de Sonora. Contempla, por ejemplo, que el máximo de regidores en municipios de alta demografía, como Hermosillo y Cajeme, por ejemplo, puedan tener un máximo de 15 regidores. Sí. A partir de ahí va a ir disminuyendo. Se contempla también, por ejemplo, que el Congreso del Estado tiene que recibir o tiene que mantenerse con el 0.07 del presupuesto público. Esa es otra de las medidas allí interesantes. Pero un tema que me llamaba la atención era el tema de la reelección, porque supuestamente no se podían ya reelegir. Pero imagínate qué pasaría aquí en el Congreso de Sonora si le dices a los diputados que no se pueden reelegir. No, hombre, ¿qué? Nos quedamos... ¿no? Se va la mitad de los diputados. Fácil se nos va la mitad, ¿no? Entonces, vimos allí que hay un transitorio colocado de manera muy tramposa que dice que esto va a ser vigente hasta el 2030. Rigo. Mira, qué vivos, qué vivos. Tenemos diputados para rato todavía. No, hombre, qué vivos. Entonces, como dicen, pues
que se haga justicia en las mulas de mi compadre o en los bueyes de mi compadre, Así no, es. no en los nuestros, ¿no? Pues sí. Pero bueno, vamos a pasar con el primer punto. Rigo, vamos a platicar de este caso de la regidora del Partido Verde Ecologista. Ella es Angélica Valdés Mendoza. En este momento se encuentra ella recluida en el Cerezo Femenil de Hermosillo. A ella la detuvieron por un presunto fraude genérico, ¿no? Sí. Hay un documento que emitió la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, está la carta, ¿no?, de detención del registro. Lo que confirma de que detenidos. está pues detenida, ¿no? Ajá. La funcionaria, bueno, exfuncionaria. Exfuncionaria pública, sí. Ella ingresó al Cerezo el 30 de marzo a las 4:30 de la tarde. Se presentó ella luego de una diligencia en los juzgados. Es, como te repito, fraude genérico es lo que le están acusando a esta persona. Pero el detalle aquí, Rigo, es que ahorita nadie se hace responsable. Ahorita nadie tuvo la culpa. Ahorita ningún partido político tiene responsabilidad sobre pues, un personaje que está siendo señalada de un delito patrimonial muy fuerte, ¿no? de un delito de daños al erario público. Inicialmente, es decir, ella estuvo siglada por el Partido Verde, pero iba en una coalición junto con Morena, el PT, el partido, sí. todos los partidos aliados. De allí que, pues a lo mejor ella se esperaría que de repente saliera Morena y dijeran, a ver, nuestra regidora llegó con nuestros votos, nosotros vamos a investigar, no hay que juzgarla tan pronto, etcétera, ¿no? Pues eso no pasó. El Partido Verde, mucho menos. Descobijada, ¿no? Total. Por todos lados. Tanto que pues ahorita le preguntamos a Fidel Covarrubias, que es el secretario general del Partido Verde aquí en Sonora, le preguntamos por este caso y nos decía que cuando se estaban armando las planillas, a los partidos políticos les dice, bueno, tú te tocan tantos representantes, etcétera, etcétera, y el Partido Verde le tocaban 2 regidurías en Nogales. Ellos colocan a alguien de su gente y la otra empiezan a recibir un poquito de presión por parte de la CTM. Le dicen, a ver, la CTM también tiene que meter su candidato y vamos a siglarlo a través del Verde y va a ser esta persona, ¿no? Esta regidora que hoy está detenida, que se llama Angélica Valdés Mendoza. Entonces, según lo que nos han explicado los políticos del Verde, era una propuesta de la CTM siglada bajo las siglas del Verde para poder reunir con toda la cuota, ¿no? Allí. Entonces le pregunto yo, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si buscamos ahorita en el registro de militantes a Angélica Valdés? ¿La vamos a encontrar? Y dice, para nada. Ella no tiene absolutamente nada que ver con la vida interna del Partido Verde. Me dice, no nos deslindamos, pero no tenemos nada que ver con ella. No, es pues un deslinde allí. Para esas amistades. Sí. Oye, Tony, lo que pasa es que el efecto 4T, el efecto Morena, pues todos los triunfos que todos levantaban la mano cuando ganan las elecciones, porque pues es que llegan, te decía, todos estos regidores llegan en una fórmula que el mismo candidato alcalde la avala, le da un palomazo, lo cual de inicio nos puede decir, pues tú estás respaldando quienes van en tu fórmula. Claro. Si ya les diste el palomazo y también están impresos en la boleta, atrás en donde uno vota, pues bueno, ¿cómo piensas ocultar algo así? Es tu gente, ¿no? A final de cuentas, que si hubo negociación, no hubo negociación. Sí, porque es la gente que tú llevas. Sí, porque ella la gente votó por ella directamente, digamos, pero porque votaron por el alcalde. Es decir, no podían votar cruzado. No. Pero a eso voy. O sea, si tú no quieres a alguien, si tu candidato no quieres a alguien, pues en ese momento es cuando tú debes de decirle a tu equipo, yo no quiero a ese personaje. No hay que ser ingenuos tampoco. O sea, los alcaldes o los candidatos a alcaldes conocen quiénes están en su equipo. Sí, saben totalmente. Qué calidad de personas están en su equipo. Ahora, y cuando ganan, todos hay vítores, todos se meten a la fiesta, todos festejan, todos celebran. Dice una frase que la victoria tiene 100 padres. Ajá, sí. ¿Y la derrota? Pero la derrota es huérfana. Órale. Ocurre lo mismo con esta funcionaria. Es como cuando ganan los naranjeros, ¿no? Justo, en el deporte ocurre lo mismo también. Que si fue un error, que si fue, porque
porque pues también pueden cometerse errores, porque también, pues al final de cuentas somos humanos Pues sí. y cualquiera puede cometer errores. Si cometió un error esta persona, pues lo mínimo sería, bueno, pues, si tú eres el alcalde, a ver, pues traigan el expediente, pongan ante la justicia a esta persona y que se deba hacer lo que se debe hacer. Lo mismo debieron haber hecho los partidos políticos. ¿Qué es eso de andar descobijándolos pues en cuanto te das cuenta? No, lo que pasa es que piensan que a lo mejor si reconocen un error, se vaya a transmitir ese error o esa mala imagen al partido. Que si fue Morena, que si fue el Verde o el PT, que pues ahí anda votando entre unas y entre otras. Pues bueno, independientemente de lo que haya sido, es la fórmula, es la cuarta transformación, es la gente que avaló el alcalde Juan Gim para que estuviera ahí respaldándolo en esa fórmula que llevó al poder a Juan Gim. Es su gente. Sí, pero hasta también mal se ven ellos, Tony, dándoles esa descobijada. Sí, pues porque que amistades, no, y aparte, deja tú, o sea, nada nos va a garantizar que para las próximas elecciones, pues no incluyan también a personas que puedan cometer fraudes genéricos en una planilla, porque si en esta ocasión no tuvieron pues ese filtro, ¿no? De verificar a quién reciben y a quién no. Por ejemplo, esto, cómo el Partido Verde sigla a alguien que ellos ni siquiera reconocen. ¿Por qué no levantar la voz cuando en aquel momento les exigieron colocar a alguien por el Verde que no era del Verde? O sea, el momento de levantar la voz y echar gritos era en aquel momento. Sí, ¿no? así Ahorita que es. ya pues vemos las consecuencias de estar siglando gente que ni siquiera era tuya. Y lo de fondo o lo que está ahí de telón es ese jaloneo con los sindicatos, cuotas de poder al final de ¿cómo cuentas, por qué? que te da a entender que no necesariamente llegan los más capaces a estos cargos. Pues y no. vea usted, ya estuvimos hablando programas atrás de lo bien que les pagan a esta gente porque hagan su trabajo. Les pagan bien porque hagan su trabajo, no hacen ni siquiera el trabajo y no están capacitados y además cometen este tipo de errores, faltas o fraudes o delitos, lo que sea. Pues ahí está el tema. Es la calidad de personas que llegan al poder. Aquí es preocupante que una persona que funge como regidora cometa un presunto, porque es presunto ahorita, ¿no? Un presunto fraude genérico, que esté señalada de tal forma que se encuentre recluida. Sí. Es decir, eso es algo ya bastante delicado y tan dura es la acusación que pues ya ningún partido la cobijó, pero eso también me da mucho que pensar, Rigo, porque ¿qué va a pasar entonces el próximo trienio? ¿A quiénes van a siglar? ¿Qué garantía tenemos los sonorenses de que en esas planillas pues no van delincuentes? Deja tú, no va el crimen organizado, que se habla tanto de que mete cuotas en otras partes del país. Es lo que hemos estado viendo, no solo aquí en Nogales, no solo aquí en Sonora. En otros estados es lo que después se enojan. Se enojan porque dicen, no, pues es que hay un narcoestado o hay un narcogobierno en tal demarcación. O dicen, no es cierto, no existe ese narcogobierno. Bueno, pues si es que ahí están las evidencias. Está el crimen organizado. No estoy diciendo o afirmando lo que sea de Sonora, pero sí hay ciertas demarcaciones en el país en donde el crimen organizado manda y porque está enquistado en el gobierno. ¿Cómo llegó ahí? Pues bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo es que puede llegar. Pues sí, y vemos, por ejemplo, casos como Sinaloa, que los tenemos pues muy cerquita, en donde pues es más que evidente, ¿no? La mano que tiene allí el crimen organizado hasta para definir candidaturas y de todo tipo. Pero bueno, si te parece, Rigo, hacemos una pequeña pausa y volvemos con otro tema, porque el otro tema también es del Partido Verde y está muy bueno, ¿no? Otro del Verde, bueno. Bueno, así que vamos a hacer una pausa muy pequeñita y regresamos a TVD Primera Plana. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal.
Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan, láser, visión y spa. Unidad y trabajo. STIRT. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, ya estamos completamente de vuelta aquí en TV de Primera Plana. Vamos a pasar a la sección de los escándalos políticos. La sección... Puede funcionar muy bien como sección, sí. Porque la de los suspirantes, la serie de los suspirantes estuvo muy intensa, muy buena y todavía tenemos material. Claro que esa no se acaba, ¿no? Sí. Y esa no se va a acabar. Pero sí, esta de los escándalos, Rigo, la verdad es que, sobre todo escándalos que no deberían de ocurrir, pues, ¿no? Sí, o sea, hay escándalos sí. que uno la pasa, ¿no? Y dice, bueno, hacía falta una nota así de ese tipo, interesante, ¿no? Como por ejemplo ya lo que pasa en el Congreso de la Unión con los jaloneos, de repente es divertido. Los zafarranchos. Pero bueno, mira, aquí voy a platicar más o menos qué fue lo que pasó en esta situación. Hace un par de días comenzó a circular un video en internet en donde se veían a unas personas allí peleándose en el restaurante Coyote del cantante Karim León, que cabe recalcar es un restaurante que ahorita es muy solicitado, sobre todo por, no quiero decir por gente muy acaudalada, pero sí hay un sector de la sociedad Sí. que está acostumbrando, sobre todo que puede pagar esos precios, porque pues no es nada barato, la verdad, ese restaurante. No he tenido la oportunidad de ir, pero he visto Está aquí el menú. cerca, ¿eh? ¿Ah, Por sí? cierto, no es comercial, pero está aquí cerca. Ok. Está aquí cerca por el Boulevard Rodríguez. Ok. Y pues bueno, la ubicación está muy bien, tiene estacionamiento. Y lo que ofrecen, o por lo menos es lo que hemos visto, son los cortes, ¿no? Ok, es carne de calidad. Carne de calidad, incluso japonesa, no sé. Órale. Bueno, es algo, digamos, fifí. Sí, claro. ¿No? O sea, Que sin la duda. gente fifí, pues puede y porque quiere, pues estamos en libertad de gastar el dinero Claro, sí. como nosotros querramos, ¿no? Totalmente. Y habrá gente que diga 300 pesos no es tanto. Así es. El asunto acá, por lo que se comenta, y bueno, pues, te corté la inspiración, Sí, no, Tony, pero bueno, muchas veces lo que nos choca o lo que nos hace ruido es que hay ciertos políticos o grupos políticos que manejan un discurso o una narrativa, como le dicen, de austeridad e incluso señalando o acusando lo fifi, que en este caso encajaría perfectamente un restaurante de ese tipo, porque es fifi, pues. Sí, el ¿Qué detalle... ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que alcanzaste a documentar de esto? Aquí lo preocupante fue, bueno, estuvimos viendo muchas imágenes, muchas fotos del restaurante, gente conocida que iba, que subía sus videos y todo, pero pues resulta que esto, como te digo, es tan popular en cierto sector de la sociedad que hubo un grupo de políticos del Partido Verde Ecologista que dijeron, pues no nos podemos quedar sin ir para allá a tomarnos una selfie, ¿no? ¿Cómo qué va a pensar la clase política de Sonora si no ven a los del Verde también allí? Porque ya habían ido pues, los del PAN, los del PRI, todos los ya habían estado allí, ¿no? Entonces fueron a este lugar un muchacho que se llama Arnoldo Armenta, él es el dirigente de los jóvenes del Partido Verde. Estaba también allí Fidel Covarrubias, el secretario general del mismo partido, la comitiva, ¿no? La gente que los acompañaba, también varios personajes del Partido Verde. Al momento de pedir la cuenta, ellos tienen pues una diferencia con el mesero, según en las palabras del dirigente del Partido Verde, el mesero fue quien inició, digamos, ese zafarrancho, ¿no? O ese encuentro. Okay. Hubo una serie de jaloneos, después interfiere el dirigente del partido, lo separa, pero acá en la imagen podemos verlo mejor, mira, Rigo. Aquí este es el video que ha circulado en internet, que lo grabaron propios comensales, en donde se ve que lo quieren separar y después llega la policía municipal, ¿no? Tuvo que llegar a esto, tuvo que llegar
la policía. Pues es que sí, están agarrados prácticamente. Sí. Y el jaloneo es porque lo sujeta del saco. Ajá. Y lo está haciendo hacia atrás. O sea, realmente ahí pudieron haber estallado los golpes. Sí. Es un jaloneo quizá. Pero la gente no va por la vida jaloneando al No, otro, pues, ¿verdad? claro que O sea, no. estamos hablando Claro de que realmente, y deja tú, porque aquí no se alcanzan a escuchar las palabras ni el sonido, Ajá, pero, qué bueno. pero no creo que en un jaloneo de este tipo sea todo paz y tranquilidad, ¿verdad? Al principio, Rigo, hubo algunos colegas allí que incluso atendiendo a la confusión, colocaron en algunos textos que fue el dirigente del Verde quien había estado en este zafarrancho. Como te digo, hace aproximadamente 30 minutos fuimos a su oficina a que nos aclarara bien esto y nos dice que él fue el dirigente de los jóvenes. Él fue el que tuvo el encuentro o el inconveniente con el mesero. Después él se levanta a separarlos. Y le digo yo, bueno, pues yo creo que va a ser una lección para el dirigente de los jóvenes porque no puedes andar por la vida yendo a un restaurante tan público Sí. y provocando pleitos. Es decir, incluso aunque el mesero tenga la culpa, si tú eres un político y te estás formando, te aguantas el coraje porque eres un político, eres una figura pública. Ajá, y pública, exactamente. Y aspira a él a hacer otras cosas, me imagino yo, ¿no? Oye, y hasta un regidor también andaba ahí en medio del Es berete. el dirigente del Verde. Él también es regidor. ¿no? Es regidor él, entonces. Es regidor, ajá. Ah, bueno, Y- pues es que por ahí salió la confusión, entonces. Ajá, sí. Pero bueno, entonces, a mí me parece realmente preocupante que sean personajes políticos. Es decir, no pensáramos lo mismo, Rigo, si hubiera sido, por ejemplo, un grupo de doctores o de abogados que fueron a ese lugar y luego hubo ese pleito, lo hubiéramos reprobado, pero aquí son políticos. Sí. Es decir, ¿qué significa la palabra política? Es lo único que no hicieron. Bueno, es que son figuras públicas y hay que recordar que como figuras públicas pues están ante la vista de todos en el Pues sí. escrutinio público. Y luego en qué lugar, ¿no? O sea, y en un lugar fifí como este en donde muy seguramente pues había celulares ahí que muchísimos iPhones. que desde luego Y de una los imagen mejores, de este ¿no? tipo, un escándalo o un pleito en el restaurante de Karim León, pues obviamente iba a rolar en las Pues redes en el momento. Pues te estás peleando con un mesero en un lugar donde hay puro iPhone 25, digo, no sé en cuál número vayan, pero está lleno de iPhone, todo el mundo grabando, pues obviamente. Y tuvo que ir la policía, Así según es. lo que veíamos. Tuvo que ir la policía porque la gente se asustó ahí adentro. Sí. Le hablaron a la policía, oigan, pues aquí se están agarrando a golpes. Y la comandancia pues está a unas cuadras. Claro que Sí. tuvieron a la policía ahí O afuera. sea, para que llegara la para policía, no intervenir. nomás se sacaron la lengua, ¿eh? O sea, Sí. El rollo estuvo un poquito más tenso para que tuviera que llegar una unidad y platicaran todavía con Oye, ellos. ahora, la versión que tú estás narrando es la del dirigente del Verde. Así es, claro. Sí. Habría que ver qué es lo que dice la gente del restaurante, porque pues para el trato ese, no creo que todos los comensales vayan y reclamen así de esa manera a los meseros, Pues sí, ¿no? Pues sí, no. Es que de antemano tú ya sabes que es un lugar en donde la cuenta es pública, está en Instagram, está en todos lados. Y no puedes llegar ahí a quejarte Sí. por una cuenta cuando, bueno, ya a lo mejor estamos hablando de más, pero te iba a decir que en una de esas hasta viaticaron esa cena, Rigo. Sí, pero- fíjate, habría que pero revisar ahí sí fue los de su bolsa. informes. Seguramente fue de su bolsa. Digo, para que hayan tenido esta molestia, yo creo que sí fue de su bolsa. Les molestó porque debieron haberlo pagado de su bolsa a lo mejor, ¿no? Pero bueno, ya, eso era broma, ¿no? Pues bueno, ahí está este tema, Rigo. La verdad es que delicado el tema, preocupante, porque, pues como te digo, son políticos y en este caso era el joven, o sea, Sí. que imagínate Esa es la de grande. formación. O sea, pues sí. Oye, Exacto. y en el Verde se caracterizan los jóvenes por este tipo de cosas. Recuerda Caguachi, por ejemplo, el Niño Verde. Velasco, Tienen ya sí. un historial en el Partido Verde de este tipo de zafarranchos jóvenes polémicos, también. así. Así es, la polémica los acompaña, los del Verde. Cuando, fíjate, por ejemplo, yo no he escuchado al Partido Verde pronunciarse por situaciones graves o que tenga que ver con la cuestión ecológica, como el río, como la presa en el río o el derrame del O río. las ballenas en O las ballenas ahora con lo que se está ocurriendo con las plantas de licuefacción de gas. Bueno, en los temas donde quizá pudiera estar el Partido Verde, ni sus luces. pero ¿qué tal con la reducción de regidores? Pero ¿qué tal cuando le cobran las prerrogativas al Instituto Electoral? Ahí están puntuales, al pendiente de que caigan esas prerrogativas. Pues sí.
Pues ahí queda el tema, Rigo. La verdad, yo sí esperaría que realmente nuestra clase política, que es una clase política muy madura, la de Sonora, pues no tengamos que estar platicando de esto, porque si ocurren casos, nosotros los tenemos que contar. Sí. Es decir, no va a pasar un escándalo de 2 políticos de Sonora peleándose en un restaurante sin que nosotros lo critiquemos, porque pues es el colmo, señores, es el colmo esto. O sea, falta nivel. Pues, Falta muchísimo. nivel a esta clase política y hay que instruir a estos jóvenes. Pues sí. Están fallando no solo los jóvenes, sino también los grandes, las personas adultas en estos partidos, porque esto es un pleito de niños. Andarse peleando en restaurantes Sí, es un pleito de niños. es un pleito de chamaquitos. O sea, sí, Entonces totalmente. falta instrucción también para que realmente tengan una buena formación, porque son figuras públicas. Recuerden, son figuras públicas y que aspiran a estar en el poder. Claro. ¿Quiénes Sí. nos van a gobernar Pues si están imagínate. haciendo este tipo de Sí. shows y escándalos? Si a un mesero le hacen eso, imagínate. Sí. Es grave, es grave. No, grave. no es cosa menor esto. Sí es. Pues bueno, Rigo, creo que tenemos también el video de la declaración que nos brindó el secretario del Partido Verde, Fidel Sí. Covarrubias. Vamos a ver si podemos poner tantito de lo que nos dijo. Estas, como te comento, Rigo, estas imágenes son prácticamente en exclusiva, fueron de hace unos Hay que minutitos. escucharlo. Ujú. No, fue una visita a algunos compañeros, amigos y algunos del partido que visitamos el día martes 7 de abril, martes pasado, donde estuvimos conviviendo muy a gusto, comimos muy rico los tacos ahí en la taquería. Y ya lo último, hubo una diferencia ahí en el tema entre un compañero y un mesero, una revisión de la cuenta. Han salido muchos chismes, muchos rumores, muchas columnas, y la verdad nosotros aclarar que en lo personal solamente es algo separando al mesero al compañero. No hubo golpes ni de aquí para allá, ni de los meseros para acá. Siempre hubo respeto. Y la verdad sí hay que ofrecer disculpa al restaurante, con de todo corazón lo digo. No es nuestro interés afectar a nadie, ni al restaurante, ni a Karim León, mucho menos. Agradecemos la inversión que hace en nuestra capital de Hermosillo, en nuestro estado, una figura muy reconocida. Y la verdad nosotros solamente fuimos a disfrutar. No pasó a mayores, se le llamó a una unidad de la policía, llegó, platicamos con ellos, nos dijeron aquí no pasa nada, está pagada la cuenta, todo, y nos fuimos de forma muy tranquila, pero hay muchos rumores, ¿no?, en las redes sociales. ¿Quién fue el que tuvo el altercado, secretario? ¿Usted o su compañero? No, un compañero de los jóvenes. Yo lo que hice junto con otro compañero, no, es separamos, porque también que nada justifica que un mesero pueda jalonear, que pueda agredir a un comensal. También hay que decirlo, los meseros no están para eso, ellos están para atender al comensal y llamar a la autoridad en caso de que sea necesario. Entonces, el mesero, digamos, invadió el espacio personal de Sí, su compañero. exactamente, y de ambas partes hubo forcejeo, ¿no? ¿Y esa persona qué cargo tiene los jóvenes? Es el secretario juvenil, El nombre de él es... Arnoldo Armenta. Buen apellido tiene. ¿Eh? Pues, el secretario, como usted dice, benditas redes sociales, ¿no? Que ahora Sí, todo... pues sí, había algunas personas que grabaron, se saca de contexto lo que pasa, y pues obviamente el golpeteo político. Ya nos dimos cuenta que algunos grupos adversarios pues están utilizando el video para golpetear. Yo le agradezco a ustedes que se dan el tiempo de venir y escuchar nuestra versión, como lo han hecho otros medios de comunicación, pero decirlos, somos muy respetuosos, asistimos, sí, nos tomamos unas copas, sí, no pasó a mayores. En lo personal solamente lo que hice es tratar de separar al compañero del mesero, y repito, nada justifica que un mesero forcejee con un comensal. Bueno, pues nada justifica que el mesero forcejee y nada justifica que el político agreda al mesero, ¿no? Sí, Creo que estamos- y pues también dice golpeteo político. Bueno, golpes los que se estaban dando ahí. Sí, pues golpeteo el que tiene el restaurante, ¿no? Sí, hombre. Ya no. nosotros nada más platicamos de lo que ustedes hacen, y si nosotros vemos que ustedes la están regando, nosotros lo platicamos. Cuando veamos algo interesante, positivo, también lo vamos a contar, ¿no? A ver si eso pasa. Sí, bueno, lamentable lo que este episodio que les tocó, pues, y si después, iba a decir que tengan cuidado, que después, pero no, es que debe de ser una norma, una regla de estas figuras públicas de comportarse bien. O sea, no Sí. porque los van a grabar, o no porque alguien traiga un celular, o porque estén en un sitio público se van a comportar. No.
debería de ser norma. Se deben de portar bien en todas partes, existan o no existan teléfonos grabando o micrófonos abiertos. Y lo de una coalición que se dice del pueblo. Sí, bueno. Sí, pues entonces sí, hay que elevar el nivel, insisto, y hay que darles mejor formación a estos muchachos. Así es. Pues por lo pronto, Rigo, vamos a hacer una pequeñita pausa, si te parece, y vamos a volver con este tema. El plan B de la presidenta Sheinbaum, su plan B de reforma electoral ya fue avalado, lo avalaron los diputados del Congreso de Sonora. Creíamos que ya no se podían reelegir, pero no contábamos con su astucia. ¿Sí? Así que vamos a la pausa y volvemos. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar aquí en la sintonía de TVD Primera Plana.
Vamos a pasar con el siguiente punto, Rigo. Ya adelantábamos que se aprobó en el Congreso del Estado el Plan B. Pudimos platicar y de hecho lo reportábamos aquí con el maestro Quirrín, platicamos con la diputada eterna Ernestina Castro Valenzuela, que desde que me acuerdo está ahí. Digo desde que empezamos a reportear era diputada. Sí, me mandaron a mí una vez al Congreso del Estado y ahí estaba ella. Ayer que fui ahí seguía y por lo que veo va a seguir. Va a seguir, ¿no? Por lo que veo. Porque ¿qué pasó ahí? Resulta que este Plan B de la presidenta, ya recordamos que pues el Verde, el PT, le habían bateado el Plan A, sí, ¿no? y tuvo que recurrir al Plan B. Hay algunos puntos que se me hacen interesantes dentro de esta propuesta que ya se avaló, ¿no? Que ya nomás falta que pues se vaya a término constitucional, que allá en el Congreso de la Unión terminen de unificar todo. Pero básicamente se estipula que el presupuesto no puede ser superior al 0.7% del presupuesto público. Okay. Cabe recalcar aquí, Rigo, que el Congreso del Estado de Sonora ya funciona con el 0.5%, porque cuando entró el gobernador, ¿no? Recordamos que hubo como que unas medidas de austeridad allí. Que fueron triquiñuelas, Yo les puedo explicar bien ese dato, pero adelante. Pero, en síntesis, el Congreso del Estado funciona con el 0.5%, el Plan B dice que no pueden ser superior al 0.7%, allí como que va a tener ese tope. Lo otro es que el número de regidores se va a modificar. Sí. En municipios como por ejemplo Hermosillo, Cajeme, no sé si Nogales, el máximo tiene que ser 15 regidores y a partir de ahí va a ir disminuyendo, o sea, proporcionalmente se le van a ir asignando. Habrá municipios, por ejemplo, que antes tenían 2 regidores, ahora quizás puedan tener 3, es decir, va a haber modificaciones allí según la población de cada localidad. Ese es otro punto. Que el argumento era la austeridad, ¿no? Se supone. Sí, de que hay exceso de no lo político, el control político no era. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero nomás es eso, ¿no? Sí. Otro punto que veíamos ahí es que la presidenta había anunciado que ya no se podía, ya no iba a haber reelección inmediata. Sí. Pues esto de inicio, sabemos que no le cayó muy bien a muchos diputados, por lo menos a la mitad de los diputados, ahí como que no les agradó el hecho de que no se pudieran pues reelegir de aquí ya de manera inmediata. Nosotros no contábamos con la astucia de algunos personajes allí, porque resulta, Rigo, que estábamos leyendo el decreto de la presidenta cuando anuncia lo del Plan B, y hasta el final, al fondo, allí hay unos artículos transitorios. Transitorios, que es cuando son una especie de reservas que le hacen legalmente o según la ley orgánica para que puedan funcionar de acuerdo a lo que dicen. En este caso, pues el Congreso local. O sea, digamos que son las letritas chiquitas. Son las letritas chiquitas. Haz de cuenta. ¿Qué encontraste, Tony, en esas letritas chiquitas? Resulta que allí hay un artículo transitorio, justamente es el tercero. Digo, porque si lees el primero, te puedes ir con la finta y lo dejas de leer. No, te lo publicar en el boletín oficial. Sí, eso ya es de regla, todos ya dicen. Sabemos, ¿no? Pero el tercero dice que el tema de la reelección va a aplicar para las personas que estén activas en el 2030. Ok. Es decir, todavía ahorita en el 2027, pues no es válida esa onda, ¿no? Entonces pues, se van a poder reelegir todos los diputados que ahorita ya tengan algún cargo público, no van a tener esa limitante de reelegirse, porque pues no contábamos con la astucia de ese transitorio, que por cierto ayer, Rigo, no empezaba la sesión en el Congreso del Estado donde se iba a definir eso, justamente porque tenemos informes internos que estaban alegando eso, y se demoraron aproximadamente 40 minutos porque no se ponían de acuerdo sobre el tema. Afloja. Y era por el tema de la reelección, porque imagínate, la mitad de los diputados pues son reelectos, pues ellos eran los afectados. 12 de los 33 diputados son reelectos, es decir, 12. Anteriormente ya habían sido diputados. Entonces, en la elección del 24, esos 12 aparecieron de nuevo y son los reelectos. Aquí tengo la lista, miren. En el distrito 3, que es de Caborca, María Elisa Gaitán Sánchez. Sí, ya tiene rato ahí. Que es conocida también. En Nogales, Azalia Guevara. También. Hermana de Ana Guevara. También es reelecta. También en Nogales, Marcela Valenzuela. Nevares, Maval, que le dicen. También en Agua Prieta, Paloma Terán Villalobos, que no está ahorita fungiendo como diputada, pero pues ahí está. En Hermosillo, Elías Ayar.
En Guaymas, Sebastián Orduño. En Empalme, Rebeca Irene Silva. Que Elisa Ayala era del PRI y luego se religió por Morena, ¿no? Algo así. Ahora de Morena, sí. En Cajeme, Ernestina Castro, que ahorita comentábamos el caso de Ernestina Castro. También el Pollo Castelo. Creo que Ernestina Castro fue diputada infantil y desde entonces, ¿no? También me hace reír. También por Cananea, por el distrito de Cananea, Fermín Trujillo, también conocidísimo, pues Fermín Trujillo, maestro. No podemos hablar del Congreso de Sonora sin él, ¿no? Sí. Próspero Valenzuela, también en Navojoa, y Claudia Zulema Burs en Guatabampo. Son 12. Y justamente si se estaba dando un estira y afloje muy intenso ahí en el Congreso, pues ustedes qué creen que han de haber dicho estos diputados reelectos, si estaban a favor o estaban en contra. Obviamente estaban a favor de que se moviera, patear el bote al 30 para muy probablemente en el 27 poder contender de nueva cuenta. Oye, Rigo, y fíjate que no lo traíamos a lo mejor en la totalidad aquí en la guía, en el guión, pero nosotros vemos que hay un interés, por lo menos aquí, de 12 personas de la legislatura, o sea, un 40% de la legislatura quiere volver a ser diputado. ¿Por qué habrá tanto interés si el presupuesto ya se lo redujeron? Porque leí una nota que publicaste que me llamó la atención. ¿Qué hay entonces ahí para ser diputado? ¿Cuál es el beneficio real para que quieran estar allí, en el caso, por ejemplo, de Ernestina, 12 años consecutivos? No, bueno, pues hay ahí dos situaciones. Número uno, ahorita decías que el gobernador había hecho estas políticas de austeridad. El gobernador Durazo había anunciado estas políticas de austeridad, reduciendo el presupuesto al Congreso. Bueno, sí lo redujo. En los hechos sí lo redujo. Pero ahora, ¿qué redujo el gobernador? Y cuando uno analiza los presupuestos que ha tenido históricamente el Congreso del Estado, ciertamente pues es un Congreso muy caro, pero cuando se dio esta reducción, fue una reducción a un fondo que se inventaron por allá en el 21, que era un fondo que había salido de manera emergente para atender las situaciones del COVID, para la emergencia del COVID. Fueron alrededor de 200 millones los que se etiquetaron. El Congreso acepta todo lo que... El Congreso vota los presupuestos, entonces ellos hacen las reglas, ellos las votan. Esos 200 millones los habían destinado o los estaban destinados supuestamente para una partida que era desastres naturales, así es como aparece ahí en el 21, y después se modificó el presupuesto corriendo ese año a apoyos o ayudas sociales. ¿Qué es esto? Que es una bolsa que pueden hacer uso los diputados. Históricamente, la bolsa del Fondo de Gestión Legislativa, que así se llama, ha existido históricamente en el Congreso. Los diputados tienen ese recurso para poder destinarlo a ayudas sociales, como lo dice el nombre. Pero se trata de un fondo que es muy opaco, que no tiene, digamos, una regulación muy estricta en su ejecución, en la manera en que se distribuye. Y otro detalle, que ahorita decíamos esto de las reducciones, lo que redujo el gobernador en su momento fue esa parte, el fondo extraordinario que recibió en ese momento, que eran alrededor de unos 200 millones. Entonces, al año siguiente, este fondo legislativo ya no apareció con 200 millones. Apareció con 40 millones, algo así, unas cantidades por ahí cercanas a los 40 millones. Nosotros tenemos por ahí los informes del histórico. Y bueno, este fondo legislativo ha permanecido a pesar de las reducciones o de los anuncios que ha hecho el gobernador en su momento de reducir el presupuesto. Los recortes han estado en otras áreas, pero el Fondo Legislativo ha permanecido ahí igual, con las mismas medidas poco reguladas, en lo oscurito ahí y muy discretamente. Sí, un poquito más discreto. Con un uso discrecional, hay que decirlo así, de los diputados, porque si uno quiere buscar a ver cómo se usa este recurso, se va a topar con que no hay una forma en que pueda uno comprobar cómo se usa. Incluso en Primera Plana nosotros hicimos el ejercicio de preguntarle al Congreso, oye, pues ¿cómo usaste esa partida de fondo legislativo? Y el Congreso dice, no, pues es que la repartimos equitativamente, ¿no? Y hasta ahí, es toda la respuesta que dan. Ahora,
¿Qué es lo otro que encuentran los diputados como para seguir ahí, además de este fondo legislativo, que son 2 partidas que son más de 80 millones de pesos? Órale. Al menos este año, 2026, se presupuestaron más de 80 millones de pesos entre una partida que se llama Ayudas Sociales y de gestión legislativa. 80 millones de pesos que, insisto, son poco regulados, que son usados discrecionalmente y que incluso tenemos reportes de que no necesariamente se entregan oportunamente a los diputados. ¿Qué es esto? Que el que tiene el control de este fondo es la mesa directiva. Uh-huh. Okay. Entonces, si la mesa directiva está controlada por Morena o hay un control de Morena, pues los otros partidos puede que no sean tan inmediatos en la entrega. Entonces, son de los detalles que a lo mejor en ese fondo legislativo, insisto, que se maneja muy en lo oscurito, que nunca ha desaparecido. Y además, pues, ustedes saben, los diputados pues, tienen unos sueldazos, les pagan hasta la gasolina y pues celular, todo. Entonces, ¿por qué quieren reelegirse o por qué patearon el bote hasta el 2030 los diputados? Pues ahí tienen una pista. Así es. Pues bueno, muy interesante la verdad este tema, Rigo, hoy que vamos a seguir indagando aquí al respecto. Por lo pronto ya estamos muy por encima del tiempo, Rigo, si te parece, llegamos al momento de despedirnos. 3 temas que trajimos hoy sobre la mesa, ambos, bueno, los 3 temas muy picantes, la verdad, ¿no? Están buenos y pues bueno, habrá que... Yo le recomiendo a la gente que si quieren ver, si quieren el programa verlo y ver ahí el detalle de los videos y las detenciones, pues ahí va a quedar grabado en nuestras redes, pero también en las redes de Primera Plana, ahí va a estar la información que comentábamos ahorita de estos funcionarios del Partido Verde, los escándalos y también lo que decíamos ahorita de los diputados. Muy bien. Así que visiten primeraplanadigital.com.mx, las redes sociales, tenemos toda la información allí colocada para usted. Muchas gracias a todo nuestro auditorio de TV de Primera Plana, de Click FM, sin lugar a dudas con esta alianza tan exitosa que hemos hecho con esta radio que nos permite llegar a muchísimas personas. Así que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buen provecho y un excelente fin de semana. Hasta luego. Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano, de lunes a viernes, 2 de la tarde, por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.